A exactamente 9 meses del día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, empieza el proceso para elegir al candidato demócrata a la Casa Blanca con la Asamblea Ciudadana de Iowa, conocida como Caucus. Tenemos informe de nuestra enviada especial, Ademón. Hong Kong pide cerrar sus fronteras con China continental. Los médicos de la isla entraron en huelga para demandar más acciones para contener la propagación del coronavirus. Ya son 425 muertos y más de 17.000 casos confirmados en 23 países fuera de China. Y hoy vence el plazo en Bolivia para registrar candidaturas a la presidencia en la repetición de las elecciones del próximo 3 de mayo. Al menos 8 candidatos se disputan el cargo, entre ellos la proclamada presidenta interina Yanine Áñez, pese que había dicho que no iba a participar. Tenemos informe de nuestra corresponsal en La Paz. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Iowa, el estado que da el disparo de salida en la carrera a la Casa Blanca. Si bien la atención está puesta en los demócratas que definen quién será su candidato en las elecciones presidenciales de noviembre, los republicanos también deben ratificar a Donald Trump en un proceso que este año se celebra con un trasfondo inédito: el impeachment en el Senado en su contra. Es por esto que establecemos comunicación con nuestra enviada especial Ademón Mamen Sala. Mamen, muy buena noche para usted. Le pregunto cómo funciona y qué es un caucus. ¿Qué se elige esta noche? Sí, muy buenas noches. En el lado republicano el proceso es bastante sencillo. Se trata de una votación al uso. Los electores apuntan el nombre de su candidato en una papeleta y votan. El complicado proceso es en el lado demócrata, que en menos de 2 horas, a las 7 de la tarde, cerrará todas las puertas de esos más de 1.600 precintos que se han habilitado para las votaciones y comenzará todo el proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bien, cuando los electores llegan a estos precintos, lo primero que hacen es tener un debate durante 30 minutos. En ese debate, los votantes de cada uno de los candidatos intentan atraer al resto de electores a su grupo para que voten a su candidato. Después de estos 30 minutos hay un primer recuento de cuántos votantes hay en cada grupo de cada candidato y a partir de ahí se hace un debate de nuevo. En este segundo debate lo que se intenta sobre todo es atraer a los indecisos, porque son ellos los que pueden marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si un candidato no tiene más de un 15% de votación, de apoyo de los votantes, los electores que pertenecen a ese grupo de ese candidato tendrán que repartirse en los diferentes grupos. Por eso el proceso podría alargarse un poco más. Esta noche aquí los electores lo que van a elegir es a sus candidatos, pero en primer momento lo que van a elegir van a ser a los delegados, y dependiendo de los resultados que tengan en cada uno de estos caucus, tendrán un número de delegados que serán los que les representen en la convención demócrata en marzo y serán los que elijan a este candidato demócrata que peleará las elecciones del 2020 contra Donald Trump. Ahora, Mamen, le pregunto cuál es el ambiente a esta hora y dónde se encuentra usted específicamente. Sí, pues aquí en Des Moines, donde nos encontramos en el centro de estos caucus de Iowa, hay muchos nervios en estas últimas horas y sobre todo, bueno, hemos visto que los electores empiezan poco a poco a llegar a los precintos, que como digo, en menos de 2 horas cerrarán sus puertas. Es importante llegar a tiempo, Adam, porque si llegan tarde no podrán entrar y por tanto no podrán votar. Se dan 2 casos especiales, 2 primeras veces en estos caucus. Por primera vez va a haber una serie de caucus satélites repartidos fuera de Iowa para que más de 1.300 personas puedan votar a su candidato demócrata. Hay 99 caucus satélite, 3 de ellos se encuentran fuera de las fronteras de Estados Unidos. Precisamente uno está en París, donde a estas horas ya están haciendo el recuento de los votos, y también va a ser la primera vez que haya un caucus bilingüe, es decir, que se hable latino, que se hable español y se hable inglés también. En France 24 hemos querido salir a la calle para hablar con estos votantes latinos que son tan importantes en estas votaciones, y es que en estos momentos las encuestas están lideradas por Sanders, pero le sigue muy de cerca, con solo 4 puntos de diferencia, Biden, con lo cual el voto latino podría marcar esa diferencia entre ganar o perder estos caucus.
Son voluntarios que colaboran en la campaña del senador Bernie Sanders, el candidato demócrata favorito en estos caucus de Iowa. La idea es hacer un plan de cómo votar. Entre ellos también hay votantes latinos que confían en que Bernie cambie las cosas. Es el candidato que cuenta con mayor número de voluntarios latinos en sus filas. Es importante no solamente convencerlos, sino asegurarnos de que sí van a salir de hecho a votar. A pesar de ser un pequeño estado rural con 3,6 millones de habitantes, Iowa es importante porque son los primeros en votar y marcan el rumbo de las elecciones en otros estados. Vanessa es de origen venezolano y una de las muchas voluntarias latinas del equipo de Sanders. Nosotros estamos hoy tocando puertas para asegurarnos que esas personas sí van a acudir. Es una manera así como de una rendición de cuentas comunitaria, como que me dijiste y vas a hacerlo y alguien está aquí acudiendo a tu puerta a asegurar ese voto. Mientras tanto, los candidatos siguen cortejando a sus electores. It's time to do something different. Los tres senadores que han tenido que vivir la campaña desde Washington, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Bernie Sanders, tratan de recuperar el tiempo perdido. El voto latino en estos caucus es más importante que nunca. Se dice que se va a batir récord de participación hispana. Por eso, grupos de chicos jóvenes latinos, como los que veis a mis espaldas, se juntan en pizzerías como esta para informar a los electores, para explicarles cómo funciona el proceso y para animarles a que salgan a votar el día 3 de febrero. El objetivo de esta organización independiente es que los 194.000 latinos que viven en Iowa alcen su voz. Con sus votos pueden cambiar el rumbo de estos caucus. Sin ir más lejos, Sanders cuenta con ellos para inclinar la balanza a su lado y ganar a Joe Biden, que le pisa muy de cerca los talones. La importancia entonces del voto latino en este caucus de Iowa. Mame, le quería preguntar ahora qué pasa en el lado de los republicanos, teniendo en cuenta el proceso de impeachment en Washington y quiénes son los que desafían al presidente Donald Trump. Sí, pues en el lado republicano hay pocas sorpresas. Se espera que salga reelegido Donald Trump, así que este caucus es meramente algo formal. Y bueno, algo también aprovecha el presidente para impulsar su carrera presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Aún así, dos candidatos republicanos se presentan en estos caucus. Son Joe Walsh y Bill Wall, que como digo tienen pocas expectativas de ganar, pero van a tener también sus caucus. Desde luego toda la atención está puesta en el bando demócrata y es interesante porque en Iowa, en el que solo viven 3,6 millones de habitantes, aquí se elegirá solamente un 1% de los delegados que votarán en la convención de los demócratas en marzo. Aún así, como veis, toda la expectación mediática recae en este estado porque al final son los primeros en votar y los que marcan el rumbo de estas elecciones del 2020. Mame Ensala, gracias por su intervención desde Iowa. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre en nuestro especial de noticias a las 9 de la noche, hora Bogotá, Quito, Lima. Volvemos, por supuesto, con usted. Y mientras tanto, esto sucede en Iowa. El Senado en Washington avanza con el juicio político contra Donald Trump. Los demócratas concluyeron los alegatos con un llamado a destituir al presidente, pero los republicanos, que son la mayoría, están decididos a absolver al mandatario en la votación final prevista para este miércoles. Yurani Arciniegas nos amplía. Es una absolución casi asegurada para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los demócratas, que acusan al mandatario de abuso de poder y obstrucción al Congreso por la presunta trama ucraniana, juegan sus últimas cartas para convencer a sus colegas de sancionar a Trump. Hoy los instamos ante la abrumadora evidencia de culpabilidad del presidente y sabiendo que si es mantenido en el cargo, él continuará buscando interferencia extranjera en las próximas elecciones, que voten y condenen, basados en los dos artículos del impeachment, y destituyan a Donald J. Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos. Pero los republicanos, mayoría en el Senado, señalan que la absolución es el único camino correcto, pues afirman que el proceso tuvo motivaciones políticas. Creemos que hemos demostrado abrumadoramente que ambos artículos del juicio político fallaron en alegar delitos imputables y por eso los artículos 1 y 2 deben anularse.
Para este miércoles está programada la votación del veredicto. 53 de los 100 legisladores del Senado son republicanos y 47 demócratas, por lo que la bancada opositora necesita de al menos 4 votos de los conservadores para que Trump sea retirado de su cargo. Sin embargo, con el antecedente reciente en que los republicanos votaron para no llamar testigos al juicio, es poco probable que fallen para destituir al mandatario. Trump seguiría con vía libre para la campaña por la reelección en los comicios del 3 de noviembre. Un avión averiado de Air Canada aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Barajas de Madrid. El Boeing 767 con 128 pasajeros presentó problemas en el motor y una llanta pinchada poco después de despegar de la capital española. Las autoridades aeronáuticas españolas iniciaron una investigación para esclarecer las causas de este incidente tras circular en el espacio aéreo español durante más de 4 horas para quemar el combustible. El piloto logró aterrizar la aeronave y poner a todos los pasajeros a salvo. Y ya son 425 muertos por el coronavirus, uno de ellos fuera de territorio chino. Veamos a qué países ha llegado la enfermedad, porque ya son 24 naciones, incluida China, donde se originó. Está Filipinas, donde este fin de semana falleció un paciente también. Hay casos en Corea del Sur, Japón, Malasia, Vietnam, Camboya, India, Nepal, Tailandia, Singapur, Sri Lanka, Australia y Emiratos Árabes Unidos, también Rusia. En Europa hay contagios en Finlandia, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. Y en América Latina, Canadá y Estados Unidos. Prácticamente en todos los continentes del planeta está este coronavirus. Y en medio de la emergencia, los médicos de Hong Kong piden con una huelga cerrar las fronteras con China continental para frenar la propagación del virus. Y nosotros tenemos imágenes sorprendentes de la zona en cuarentena en el centro de China, donde se originó el brote. Las imágenes fueron capturadas por drones. Como salido de ciencia ficción, este dron, equipado con un megáfono, sobrevuela una multitud mientras envía un mensaje de advertencia. El operador, un policía de tráfico local. Y tú, hombre guapo del teléfono, ¿dónde está tu tapabocas? Póntelo. Hey tú, en la bicicleta, ponte el tapabocas cuando estés en la calle. No pongas en peligro a tus compatriotas. No todos los drones son operados por funcionarios públicos. Algunos de los clips han sido publicados por influencers en redes sociales esperando fomentar la prevención. Sí, señora, es el dron hablando contigo. Tú no deberías salir sin el tapabocas. Vuelve adentro y lávate las manos. El dron puede verte. Toda China está bajo alerta. Fuera de la capital, los conductores deben pasar por puestos de control donde chequean su temperatura. Las entradas a las grandes ciudades son desinfectadas con regularidad. Las cercas han aumentado alrededor de ciertos barrios. En el campo y en los pueblos, la gente está tomando medidas de prevención por su propia cuenta. A 45 minutos manejando de Beijing, todas las vías están bloqueadas. Los visitantes no tienen permitido el paso. En estos pueblos, a más de 1000 kilómetros del epicentro del virus, el miedo se propaga, incluso aunque no haya nadie contagiado. Los voluntarios siguen vigilando, sin la intención de dejar sus puestos hasta que sea seguro nuevamente. Y hoy termina el plazo en Bolivia para registrarse como candidato en la repetición de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo 3 de mayo. Veamos el informe de nuestra corresponsal, Mary Vaca. En medio de críticas de sus oponentes, la presidenta interina Yanine Áñez asegura que su candidatura es necesaria para unir a las fuerzas contrarias a Evo Morales para impedir su retorno al país. Esta alianza es la fórmula verdadera para unir y trabajar en favor del país, dejando aparte cualquier ambición y cálculo personal. Sin embargo, a los otros candidatos les preocupa que Áñez se aproveche del Estado para su campaña. Incluso el político que la acompañará como postulante a la vicepresidencia había advertido sobre ese riesgo, aunque tras ser designado para la fórmula asegura que no se permitirá el uso de fondos del Estado. El hecho de que la presidenta se presentara como candidata, y quiero ser sincero, inicialmente nos molestó, como también le pasó a otros bolivianos. Pero estoy convencido de que se va a subsanar con la aplicación de las medidas que ella ha prometido.
El analista Walter Reyes Villa dice que no hay un problema de legalidad en la candidatura, sino moral, porque Áñez prometió varias veces no ser candidata, pero ahora hace lo contrario. Sin lugar a dudas ha causado un remesón. Su misión era la pacificación, muy precaria de momento porque las amenazas, sobre todo externas, están pendientes, y la conducción de la transición. Y lo hizo y lo estaba haciendo muy bien hasta que se involucró como parte. La polémica sobre la postulación de Jeanine Áñez marca la agenda política. Aunque ella ha defendido su derecho a ser candidata, no parece fácil que pueda separar sus roles de presidenta y candidata, algo que también se le criticaba a su antecesor, el expresidente Evo Morales. Hasta que el informativo continúe con nosotros.